Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook para el mundo también, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal de YouTube, mira en dónde estamos, en dónde estamos. Estamos de cara a un referéndum del 27 de marzo, y estamos de cara a un referéndum porque toda la organización sindical de nuestro país contraviene, no está de acuerdo, critica profundamente, ¿podemos decirlo así? No, creo que no. Critica mentirosamente a las políticas que esta coalición de gobierno vino a desarrollar en el país, digamos que con la perspectiva y la vocación de transformar un montón de aspectos del funcionamiento de nuestra república que estaban realmente muy mal, estaban muy mal. Cualquiera con menos de un dedo de frente creo que se da cuenta. La seguridad pública, el sistema educativo, las finanzas del Estado, la economía, el nivel, la tasa de desempleo enorme, ¿no? Las calidades de trabajo que hay en nuestro país en el ámbito privado son, yo te diría que bastante malas, con bajos salarios, porque hay una calidad del trabajo público que se ha hecho muy buena, muy sustentable, perdurable en el tiempo, quiere decir, y perdurable en el tiempo respecto a todas sus características. Muy buenos salarios, horarios laborales cómodos, en su mayoría 6 horas por día. Ese sindicalismo, que es el que gobierna todas esas actividades laborales, es el que está en contra de las reformas educativas, de la reforma financiera, es decir, de un sistema financiero libre, de una inclusión financiera que sea libre y no obligatoria, de más seguridad pública. ¿Por qué? Porque le otorga las atribuciones que la policía tiene que tener para operar, para ir precisamente al trabajo práctico de la detención del delincuente, de prevenir delito, pero también de reprimir ese delito, y delitos que son realmente violentos, con una tasa delictiva exponencial en los últimos años que preceden a este gobierno. Uruguay pasa a vivir un fenómeno de delincuencia que lamentablemente fue naturalizando y un fenómeno de delincuencia violenta como nunca lo vivió. Tasas exponenciales, te repito, en delitos tan graves como las rapiñas, los copamientos y homicidios. Y se le van agregando delitos graves también como el abigeato, por ejemplo, los secuestros. Todos esos delitos pasan a ser tratados de manera más rigurosa de parte del Estado, cobrándoles un precio mucho más caro, a través, por ejemplo, de la penalización efectiva de la comisión de esos delitos cuando un juez sancione la condena, cuando un juez dicte condena respecto a un abuso sexual, a un secuestro, a una rapiña con lesiones, a un homicidio intencional, a una violación, a un copamiento, delitos muy graves, que requieren que un Estado se haga cargo y que penalice realmente a quienes no pueden convivir con la sociedad pacífica y civilizada, con quienes viven en la ley del salvajismo, en la ley del terror y no en la ley civilizada de la convivencia. Todo eso es lo que está puesto en tela de juicio en este referéndum. Y muchas cosas más, por supuesto. Estoy diciendo lo más grande, lo que más afecta a la vida de nosotros. La convivencia pacífica, la seguridad pública, que está funcionando mucho mejor a través de esta ley. Pero ¿quiénes son? El sindicalismo uruguayo junto al Frente Amplio, con otra visión del país, con una visión antagónica, que parten de un axioma antagónico al axioma de esta ley, de la ley de urgente consideración, la cual fue votada por la mayoría de los uruguayos para que este gobierno, por la vía de la democracia representativa, vale decir, por la vía legislativa, llevar a cabo esta ley que vino a corregir todos estos aspectos sustanciales para tener un país más republicano, un país con más democracia, un punto de partida, al menos, hacia una trayectoria de un país que se instale, se inserte en el mundo civilizado.
Y en cambio, el sindicalismo uruguayo, con el Frente Amplio, por eso le llamo PIT-CNT-FA, quieren otra cosa, quieren volver a lo anterior, cuestionan al gobierno, plantean una elección anticipada como para tener la posibilidad histórica de que este gobierno sea desautorizado por el soberano, por el cuerpo electoral, si acaso votara la derogación de todos estos artículos, lo cual sería una señal muy mala porque estaría dando cuenta de un país que no se da cuenta. ¿Es un juego de palabras? Sí, es un juego de palabras, pero también obedece una realidad. Si el cuerpo soberano del Uruguay derogara esta ley, es entonces un pueblo que no se da cuenta de sus beneficios, que quiere una policía desautorizada, que quiere una policía en muchos casos inerme, que no puede actuar, que no puede investigar, que no puede desarrollar investigación, que siquiera tiene la posibilidad de pedir documentos. Entonces no se sabe de qué policía se habla, una policía minimizada, absolutamente. En el tema de la seguridad pública también, que no nos podamos defender si alguien entra a nuestra casa o está en las inmediaciones de nuestra casa y que tengamos que esperar a que pase lo que tenga que pasar. ¿Queremos eso? ¿Queremos volver a la posibilidad de una inclusión financiera entonces obligatoria? ¿Que no tengamos la libertad de manejar nuestro dinero? ¿Que no tengamos la libertad de hacer transacciones en nuestra condición de ciudadanos trabajadores, de una clase media baja, que no manejamos grandes sumas de dinero? De pronto compras un autito, alquilás una casa o vendés una casita y tenés que, ante pequeñas sumas de dinero, hacer toda una rendición de cuenta al sistema bancario. ¿Queremos eso? ¿Queremos no ver más el dinero físico, que es nuestro dinero, y disponerlo como queramos? Y a su vez también tener toda la posibilidad de hacer todas las transferencias y manejarnos virtualmente a través de las redes que están extendidas ya en el mundo entero, y nuestro país funciona a pleno también en esa inclusión financiera. ¿Queremos eso? En vez de sumar, queremos restar. Bueno, ¿quiénes patrocinan este referéndum en contra de la ley de urgente consideración? Te repito, ley que fue votada por la mayoría de los uruguayos para que este gobierno, perdón, gobierne con este instrumento legal, que es el acto de gobierno fundamental para que este gobierno pueda ser evaluado después de 5 años. Pero no les alcanzó con eso. Se calentaron y fueron por el referéndum, para trancar todo, para tener el país parado y sobre todo el gobierno paralizado en este referéndum. Y discuten cosas menores, como si el presidente va a estar después, antes o después de una cadena que piden, creo que va a ser de 7 minutos, para hacer sus argumentaciones en favor del voto por el sí a la derogación. Y detienen a la población y a la opinión pública en estas cuestiones menores, de política menor, cuando el argumento fundamental es que podamos entender los uruguayos que tenemos una estructura y organización sindical que no deja gobernar a un gobierno democrático, no lo deja gobernar. Todo estuvo mal, no hubo un apunte de parte del sindicalismo uruguayo y del Frente Amplio que hayan dicho que estuvo bien. Ya en el comienzo de la pandemia, que había que cuarentenar a la población, que había que pedir más deuda para una renta básica, que el gobierno no tiene planes de contingencia para esto. Todo el tiempo palos en la rueda, todo el tiempo. Y hasta que vino, bueno, la invasión, estilo Rusia, Ucrania, vamos a invadir, vamos a ir a juntar firmas y un referéndum contra la ley de urgente consideración. La ley que votó la mayoría de los uruguayos para que este gobierno lleve a cabo estas reformas a través de un instrumento legal plenamente constitucional, así ratificado por la Suprema Corte de Justicia, y que nos otorga un montón de beneficios porque actualiza derechos, porque amplía derechos y libertades y nos da más seguridad como ciudadanos. Es una ley, simplemente eso. Y todo el alboroto y la laraca y la campaña política como si se fuera la vida del país en esto de parte de la gente del CIE. El gobierno tiene que hacer su trabajo y tiene que defender su instrumento. Y a su vez se pone en tela de juicio de parte de José Olivera, hoy ya demandado por fraguar, por adulterar documentos públicos ante esas licencias en FENAPES, esas licencias que extralimitan, pero abiertamente,
el reglamento docente en secundaria, el señor Olivera, el que tuvo el descaro de levantarse y dejar plantados a los integrantes de la comisión investigadora del Parlamento, es decir, de Cámara de Diputados, por el tema FENAPES, por el tema de estas llamadas irregularidades de licencias sindicales abundantes, con miles de horas, perjudicando el sistema educativo uruguayo, contraviniendo la ley. Este señor estaba preocupado si el presidente cumplía con su palabra de no hacer una conferencia que respondiera de modo, digamos, dialéctico, a modo de debate, que no respondiera a los argumentos del sí. El presidente puede responder lo que quiera, Olivera. Es el presidente de la República. Y el presidente de la República está defendiendo su acto de gobierno principal. Inclusive demasiado, ¿cómo te podría decir? Demasiado aquiescente es el presidente, que se da a conversar con la oposición, que les asegura que no lo va a hacer, pero está en todo su derecho de esgrimir argumentación válida, por supuesto, ¿no? Argumentación válida, argumentación desde su perspectiva de gobierno, si acaso ve también que en esa cadena se están diciendo groseras mentiras respecto a los contenidos de la ley, porque estamos hablando de los contenidos de una ley que es el acto principal de gobierno, de este gobierno de coalición. Y el presidente no solo está en su derecho, tiene el deber de explicarnos a todos los ciudadanos la importancia que esta ley tiene. Yo lo dije varias veces en este programa, tiene el deber de hacerlo. Tendría que haber salido más veces a explicarnos por qué se están llevando a cabo determinadas políticas públicas que están cambiando los signos de los tiempos en este país, que están cambiando señales, que hay un país que está funcionando de otra manera en materia de seguridad pública, en materia financiera, en materia de apertura de inversiones, en materia de búsqueda de mercados, en cuanto a responsabilidad fiscal. Evidentemente, el presidente tiene no solo el derecho, sino la obligación como primer mandatario, como jefe de Estado y jefe de gobierno, así mandatado por la Constitución de la República, de explicarnos y de alertarnos respecto a la importancia de un instrumento legal de estas características notoriamente relevantes para el devenir de este gobierno y para que en ese devenir este gobierno tenga la posibilidad histórica cierta de ser evaluado al cabo de 5 años si acaso fue un gobierno exitoso o fracasó, si acaso fue un gobierno relativamente exitoso y tiene relativos fracasos, porque acá hay matices, no todo es blanco-negro en la gestión de un gobierno, pero tiene la posibilidad en su devenir histórico de ser evaluado a ciencia cierta respecto a sus logros y a sus errores a posteriori de los 5 años, no ahora, a 2 años, bajo una pandemia que detuvo un montón de actividades del país y que este gobierno de todas maneras saca con valentía esta ley y saca con valentía una ley presupuestal ajustada a los parámetros, a los paradigmas que plantea la LUC. Bueno, no tiene sentido que ahora todos los uruguayos, los orientales, al menos los que nos sentimos orientales, para mí es un título mayor, seamos sometidos a este triste, intempestivo e infeliz referéndum por 135 artículos que hay que dejar gobernar. ¿Y quiénes son los que patrocinan? Son los que apagaron la refinería de La Teja, son los que dejaron morir un horno que costó 80 millones de dólares y otro horno más que hay por ahí, y que lo desguazaron, y que ya es de tecnología vieja. Son los que vieron fundirse ANCAP con pérdidas de 900 a 1.000 millones de dólares. Son los que vieron endeudarse ANCAP en dólares durante la presidencia de Raúl Sendic. Son los que vieron a Gas Sayago convertirse en unos palafitos en nuestra costa y gastando cientos y cientos de millones de dólares. Son los que tienen cargos de confianza en ANCAP. ¿Quiénes son? Por ejemplo, FANCAP, que son los que iniciaron este referéndum. ¿Cuántos de los que integran el sindicato entraron a trabajar por concurso? Gran pregunta.
¿Cuántos de los que están hoy trabajando a través del sindicato de ANCAP entraron por concurso? ¿Cuántos de los que entraron a trabajar en el puerto de Montevideo entraron por concurso? ¿Quiénes más? Y bueno, se van adhiriendo todos los sindicatos, FENAPES, que fue también el propulsor, no quieren la reforma educativa que quita a los sindicatos del cogobierno con la posibilidad de elegir mediante voto a los directores de los entes, de los órdenes desconcentrados de la educación. A EBU, que hace paros 1 o 2 veces por mes, más o menos, hacen una especie de gimnasia huelguística de paros para paralizar toda la banca del país, para paralizar el sistema financiero. Los de AEBU, los más privilegiados, en salarios, en calidad salarial, sostenibilidad del trabajo, 6 horas por día, trabajan, de lunes a viernes. Las mentiras argumentales que la campaña de este referéndum tiene, bueno, parecen coronadas ya por todos estos hechos distorsivos de los paros, ¿no? También se quiso parar la refinería de Minas y allá salió a interceder el ministro de Rocha, inclusive que tuvo un altercado con Gerardo Rodríguez, el presidente de ANCAP, que es quien increpa al presidente de la República también por el tema de las fuentes de trabajo. Estaba muy preocupado por las fuentes de trabajo en el norte del país. Quien vio morir este horno, quien vio fundirse ANCAP, pero ahí no lo vimos salir a decir nada, el propio presidente se lo dice. Y también la gente ahora del comando del sí están preocupados porque dicen, sobre todo Pereira, que no cumplió con su palabra el presidente de la República, que se había comprometido a salir después de la cadena. A ver si podemos escuchar, Damián, lo que el presidente dice respecto a este tema. Radicalmente y frontalmente es mentira. De hecho, yo no hablo de reuniones privadas, pero si te fijas la carta, piden la cadena piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le damos la cadena para el 22 de mayo, para que vean hasta dónde llegamos. ¿Cómo fue el tema? Dijimos, no sabemos, porque aparte nos gusta jugar a cartas abiertas. Y dijimos, nosotros no sabemos si vamos a hacer cadena. Capaz que no hacemos cadena y el presidente hace una conferencia de prensa. Y ellos nos dijeron, me dice, pero no salgan a contestarnos. Le digo, no hay problema, nosotros salimos el martes. Ustedes salgan el miércoles. Eso fue la reunión. Acá está ahí atrás Álvaro Delgado, que no me deja mentir. Y si no, pregúntenle a Michelini. Pero no terminé porque para desmentir las cosas hay que tener tiempo. A mí me puede decir que yo me equivoco, pero que miento no. Y que soy desleal tampoco. Y la presión de un referéndum no nos puede hacer decir cualquier cosa. Y sigo. A los pocos días o a las pocas horas, unilateralmente, las coordinadoras del sí dicen que va a ser el 22. Y ahí mi secretario, Nicolás, llamó y dice, pero no era que querían tal día. No, pero decidimos tal día. Así que ya no hacemos reunión ni hacemos nada. Le digo, no. Nico, decile que vamos a hacer reunión y hacemos el lunes, porque unilateralmente no se puede. Y sobre todo si cambian ellos, yo quedo como un mentiroso. Si yo le dije a ustedes que iba a ser leal y que le iba a hacer antes para no contestarle. Entonces, Guambia la tosca, que no vale mentir. No vale mentir. Porque equivocar no podemos, pero mentir no. Bueno, ahí quedó claro, ¿no? Ahí está claro lo que el presidente manifiesta y plantea una reunión para el próximo lunes. Él se equivocó, dice mayo, se refiere a marzo. Plantea una reunión para el 21, porque se había planteado que el presidente iba a salir antes de esa cadena, pero ellos deciden unilateralmente, dice el presidente, salir antes que el presidente, inclusive se quieren desmarcar de cualquier reunión para coordinar todo eso. No. Entonces el presidente dice, no, vamos a tener una reunión. ¿Cómo desmarcarse así? Y después para que digan que yo mentí, porque el presidente había dicho que él iba a salir después, que no tenía ningún problema, que iba a salir antes, perdón, que no tenía ningún problema, que él salía antes y que después ellos hicieran la cadena. ¿Por qué? Porque es como un debate, siempre que tiene la última palabra, parecería ser que es la palabra que va a quedar, pero en definitiva ahí hay otra gran mentira y nos vamos a enterar el próximo lunes qué es lo que se resuelve respecto a este tema. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.